Los bendiga, un verdadero privilegio, amados hermanos. Bueno, vámonos a la palabra del Señor, hermanos, en esta hora. Váyase a la palabra del Señor, vamos a leer Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6 vamos a leer en esta hora. Deuteronomio 6. Este es un texto muy conocido, donde se encuentra el Shema de Israel. Y yo espero que este mensaje, hermano, sea de mucha bendición para nuestras familias. Amén. Dios en mi familia. Ese es el mensaje, Dios en mi familia. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 10, al 9, del 1 al 9. Dios en mi familia. Vamos a tratar de conocer cuál es el plan de Dios para mi familia. Le pregunto yo, ¿cuántos queremos nuestras familias bendecidas? ¿Cuántos queremos nuestras familias en victoria? ¿Cuántos queremos nuestras familias en los caminos del Señor? Ahora vamos a aprender, hermano, qué es lo que Dios, cuál es el plan de Dios. El plan de Dios no es que nuestras familias estén mal, no es que nuestros hijos estén mal, no es que nuestros esposos o esposas estén mal. No ese es el plan de Dios. Amén. Mire lo que dice la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos, y decretos que Jehová, nuestro Dios, mandó que os enseñase, para que los pongáis, por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te he dicho. Jehová, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre que está en los cielos, queremos suplicarle que bendiga este momento, que bendiga este tiempo. Señor, que su palabra hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones, que nos guíe, que nos enseñe, que nos instruya, mi Señor amado. Yo le suplico en el nombre de Jesús que sea usted bendiciendo a mis amados hermanos y hermanas en esta hora, que el mensaje que usted va a poner en nuestros labios sea de bendición, de exhortación, Señor, de corrección, de edificación para cada uno de nosotros. Porque queremos el bien para nuestra familia, por eso deseamos aprender de su palabra. Ayúdenos en poner en práctica su palabra, Señor, para que la bendición llegue a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Verdadero privilegio, hermano, amén, poderle llevar el mensaje de la palabra del Señor. No se me desconecte, no se desconecte, amén. Ya estamos, ¿verdad?, en nuestros cultos presenciales, amén, gloria al Señor. Bueno, vamos a estar hablando de Dios en nuestra familia, hermano. Ahora, mire, vivimos en unos tiempos, hermanos, pues bastante difíciles, amén. Tiempos donde la autoridad de un padre posiblemente ya no está dominando o predominando dentro del hogar, dentro de la familia. ¿Y por qué? Porque se están perdiendo los buenos modales. Amén, se están perdiendo las buenas conductas, las buenas enseñanzas que como padres nosotros debemos de estar inculcando en la vida de nuestros hijos. Si hoy es normal ver que andan jóvenes, andan niños y no saluden. Se recuerda que antes era bien
los niños respetaban las conversaciones de los adultos. Hoy los niños están en medio de esas conversaciones. O antes que alguien llegaba acá a una casa de visita, saludaba muy respetuosamente. Pero ¿qué ha pasado hoy? O sea, muchos modales se están perdiendo. ¿Y qué está sucediendo, hermano? La rebeldía y la falta de respeto van aumentando cada vez más dentro de los hogares, dentro de las familias. La voz de los padres, hermano, prácticamente ya no está siendo escuchada en los hogares. La voz de los padres ya no va teniendo el mismo peso que antes tenía. Nuestros hijos ya no toman el consejo. Nuestros hijos ya no toman nuestras advertencias. Ya ellos pasan por alto la palabra de un padre, la palabra de una madre. Y usted sabe que el hijo aconseja, el papá y la mamá aconseja a su hijo porque le desea el bien, porque quiere que le vaya bien en la vida. Pero todo esto, hermano, está sucediendo dentro de nuestros hogares. O sea, los buenos modales se están perdiendo ahora. Los profesores dentro de las escuelas, amén, muchas veces es preocupante para ellos porque ya no es como en aquellos tiempos donde incluso la autoridad de ellos era bastante grande sobre los alumnos. Hoy no, hoy los alumnos sobrepasan la autoridad muchas veces de los maestros. Amén. Y es bien difícil esa situación que nosotros estamos viviendo en nuestro país o en nuestra sociedad, donde, hermano, muchas veces el joven es más, o sea, ¿cómo decirle? Donde el joven posiblemente muchas veces ya falta el respeto al adulto mayor, hermano. Amén. En nuestras casas están llenos de pleitos, llenos de griterías, hermano. Y es una situación bien difícil. Amén. Bien difícil que debe de cambiar dentro de nuestros hogares. ¿Cuántos hijos tenemos nosotros en rebeldía? Pero a consecuencia de qué? Muchas veces, claro, hay padres buenos. Quizás nosotros no somos padres que damos un mal ejemplo en vicios, no somos padres que damos mal ejemplo en malas palabras, pero posiblemente así descuidamos áreas muy personales en la vida de nuestros hijos. Y por eso nuestros hijos se están comportando en una rebeldía que usted dice, ¿y qué está pasando? Si yo soy un buen papá, si yo soy una buena mamá, yo vivo trabajando, vivo dando lo mejor de mí para llevar el sustento, para que a ellos no les falte nada, para que ellos siempre tengan el alimento, su vestimenta. Sí, pero posiblemente estamos afanados en el trabajo, pero estamos dejando huecos, amén, huecos en la vida de ellos. Ahora, nosotros debemos de ver, hermano, que Dios quiere cambiar a nuestras familias. Dios quiere transformar nuestros hogares. Dios quiere bendecir nuestras familias. Dios quiere que seamos esa clase de familia que Él anhela en su corazón. Le pregunto yo, hermano, ¿cuántos de nosotros queremos mejorar como familia? Posiblemente solo vive mamá y sus hijos, o solo vive papá y sus hijos, pero es una familia que está ahí. O posiblemente vivimos los dos padres y nuestros hijos. Sí, la familia completa. Este mensaje va para todos, independientemente no esté el padre en casa o no esté la madre en casa, pero la palabra de Dios nosotros debemos de ponerla en práctica. Dios en mi familia. Ahora, como les repito, hay rebeldía, hay falta de respeto, hay falta de educación en nuestros hogares. Posiblemente ya el padre ya no respeta la opinión de la madre, o la madre ya no respeta la opinión de un padre, y vienen los pleitos, vienen los desórdenes, y nuestro hogar, nuestra familia es un caos. Ahora, somos nosotros mismos, hermanos, padres de familia, los que nos encargamos de poner a Dios en nuestra familia. Amén. Somos nosotros los que nos encargamos. Mire lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio. Dios desea lo mejor para nuestra familia. Dios desea lo mejor para nuestro hogar. Ahora, mire lo que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así, ponga atención. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás. Estos textos nosotros ya los hemos escuchado, pero hoy lo vamos a estudiar y espero que usted y yo lo podamos comprender, hermano. Yo deseo que su familia esté bendecida y que mi familia también esté bendecida. Y mire lo que dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, dice, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo, oiga, corazón, de toda tu alma y de con todas tus
fuerzas. Y estas palabras, ponga atención, que yo te mando hoy, estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Ahora, hermano, el pueblo de Israel estaba a punto de pasar a la tierra prometida y Dios estaba dando estos mandatos. ¿Para qué? Para que le vaya bien a todas las familias del pueblo de Israel. Amén. Si usted y yo nos vamos en los versículos primeros, Dios claramente habla, Dios siempre habla claramente, hermano. Y nosotros podemos ver que Dios le está dando sus estatutos, sus mandamientos, para que el pueblo pueda guardarlos y ponerlos por obra. ¿Para qué? Para que le vaya bien en los días de su vida, para que sus días sean prolongados, para que la bendición de Dios, esté sobre nuestras familias. Ahora, claramente nosotros vemos en el versículo 4 que dice la palabra de Dios, oye, amén. A este versículo 4, amén, se le llama el Shema. Ese oye, ¿verdad? O al versículo 4, 6, 4 de Deuteronomio se le llama el Shema de Israel. Ahora, el Shema, la palabra Shema significa oye, o también significa escuchar. Está en hebreo es Shema, ¿verdad? Shema Israel. O sea, escucha Israel. Es lo que Dios le está diciendo a través de Moisés al pueblo de Israel. Escucha, amén. Prácticamente Moisés le repetía estas palabras al pueblo, amén, y que eran principios bíblicos importantes que ellos tenían que poner en práctica. ¿Para qué, mi querido hermano? Para poder ver la bendición de Dios sobre su familia. Entonces, él dice, el plan de Dios, hermano, o sea, lo que Dios quiere para que nosotros tengamos a Dios en nuestra familia, hermano, Dios demanda una entrega total. ¿Sí? Dios demanda una entrega total. Oye Israel, dice la palabra, que oiga, le aclara Dios al pueblo. Dios dice, no es Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. Y luego dice, y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Qué significa lo que dice, hace referencia a la palabra de Dios en estos versículos? Que Dios, hermano, quiere ser exclusivo en nuestros corazones. Amén. El hecho de que Dios sea uno demanda una adoración única, solamente para Él, solamente para Dios, y una adoración auténtica de cada uno de nosotros, amén, personalmente, como padres de familia, como también dentro de nuestras familias. Somos nosotros que debemos de dar a Dios nuestra adoración única y auténtica para nuestro Dios. O sea, lo que Dios quiere no es que que nosotros, ¿cómo decir? Sería la palabra, que nosotros verdaderamente hagamos las cosas para Él, porque Él es único en nuestra vida. Amén. Ahora, Dios está en contra de los múltiples Baales. Amén. Dios no tiene diositos que lo representen como lo tenía el Dios Baal. Él es uno. Y por eso Dios a través de Moisés es bien enfático y le aclara al pueblo de Israel la unidad de Dios solamente. O sea, Dios es uno y no hay fuera otro Dios. Amén, fuera de Él. No hay otro Dios. Claro, nosotros aprendemos hoy, hablamos de la Trinidad, conocemos que Dios, ¿verdad? Tiene tres personas, representado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que es el Padre lo es el Hijo, lo que es el Hijo lo es el Padre y el Espíritu Santo, lo que es el Espíritu Santo lo es el Padre y el Hijo. Y Dios en esencia es uno, amén, manifestado en tres personas. Eso nos tiene que quedar bien en claro. Él es uno y no hay Dios
fuera de Él. Y por eso, hermano, Dios, ¿qué demanda? Dentro de nuestra familia, si nosotros como padres de familia, Dios demanda lealtad y exclusividad. O sea que verdaderamente usted y yo, hermano, debemos de tener penetrados en nuestra vida que Dios es único en nuestras vidas y en nuestras familias. O sea que no debe de existir otro Dios en nuestros hogares, que no debe de existir otros dioses en nuestras familias. Yo espero que usted me esté comprendiendo el mensaje en esta hora y que también podamos aprender un poco de la palabra de Dios, ¿sí? Y Dios, o sea, le estaba enseñando esta verdad a los judíos, ¿sí? Y es algo que debe de ser real también para nosotros como cristianos. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 8. Deme un segundito. Hablando de que Dios es uno. Primera de Corintios capítulo 8 del 4 a 1. Se lo voy a compartir ahorita por ahí. Ahí se lo voy a pegar en un comentario. Dice la palabra de Dios. Ponga atención, estamos hablando de que Dios es uno. Amén. ¿Y Dios qué quiere ser? Amén. Único en nosotros y único en nuestra familia. Lo que Dios quiere o lo que Dios demanda es una entrega total. Que en nosotros no haya más espacio que simplemente para Él. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios en el versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, saben que un ídolo nada es en el mundo. Hablando Pablo a la iglesia de Corinto. Y no hay más que un Dios. Amén. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, amén. Jesucristo, espérame, me perdí. Amén, Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. La palabra de Dios es bien clara, hermano. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Se lo repito, una entrega total de nosotros. Una entrega total. Entonces vemos que Dios allá en el Antiguo Testamento le hace ver a todo el pueblo de Israel que Él desea ser solamente Él, único y exclusivo en el corazón del ser humano. Acá en Corintios, amén, Pablo refuerza la misma idea, amén, de que no hay más dioses, que Dios solamente es uno. Entonces, hermano, si yo voy a involucrar a Dios en mi familia, yo debo de saber que Dios requiere de mí una entrega total de mi vida y de mi familia, o sea, de mis hijos, de mi esposa, ¿verdad? En mi caso, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de ver que Dios quiere lealtad y exclusividad en nosotros. Ahora, mire, Dios sabe que existe mucha idolatría, amén, mucha idolatría, y que esa idolatría, hermano, ha llevado a la desgracia a muchas personas y a muchas familias, quien adoran a los ídolos y viven conforme a los principios, amén, de sus dioses. Ahora, nosotros pensamos en los muñecos de madera, sí, pensemos en eso, pero Pablo también habla de otros puntos de vista acerca de la idolatría. Amén. Usted se puede ir conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 5. Colosenses capítulo 3, ahorita se lo voy a compartir también por ahí, para que usted pueda ver que lo que estamos hablando, hermano, está respaldado de la palabra de Dios, y que Dios es un Dios celoso, y Dios no quiere compartir nuestro corazón con nadie. Y poco a poco vamos a ir compartiendo el mensaje. Es posible, hermano, que nos llevemos unos 2 días hablando de Dios en mi vida. Dios,
óigame, requiere total entrega de nosotros, de nuestra familia. Eso es lo que Dios requiere. Dios quiere ser único en nuestros hogares. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Amén. Bienvenidos a los hermanos que se van agregando. Gloria al Señor. Oiga lo que dice. Haced pues, Colosenses 3:5, morir, haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros. Oiga, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Amén. O sea, yo espero que usted me vaya comprendiendo en el mensaje. Nosotros que decidimos a involucrar a Dios en mi familia o en nuestra vida, hermano, nosotros no podemos hacer aquellas cosas que son idolatría. Ahora, no solamente nos vamos a adorar a muñecos hechos de madera que no ven, que no oyen, sino que también muchos vivimos bajo sus principios. Ahora, veamos lo que Pablo dice, amén, de las cosas que nosotros también podemos estar haciendo, cometiendo en este momento. Y la palabra de Dios dice que es idolatría, ¿sí? Entonces Dios no puede morar en una familia, Dios no puede morar en un hogar donde hay idolatría. Y dice la palabra, haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros, que la fornicación, ¿sí? La impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que dice que es idolatría. Se lo voy a compartir desde otra versión para que lo podamos entender. Y está muy bueno. Dice, por eso den muerte, dice, a todos sus malos deseos. No tengan relaciones sexuales prohibidas. No sean indecentes. Dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adoren a dioses falsos. Amén. Ninguna familia, ningún hijo llegará jamás a ser la clase de gente que Dios quiere que seamos si no le damos prioridad a Dios en nuestra vida, hermano. Amén. O sea, nosotros debemos de ver, querido hermano, querida hermana, y evaluar que hay cosas que nosotros estamos haciendo en nuestra vida que a Dios no le agradan. Y que posiblemente eso está robando la bendición en el hogar, en el matrimonio, en nuestros hijos. Amén. Yo espero que me vaya comprendiendo el mensaje porque está bonito, hermano. Dios en mi familia. Si yo voy a tomar a Dios en mi familia, Dios requiere o Dios demanda una entrega total de nosotros. Que lo reconozcamos como único. Dios quiere una adoración única, genuina, una lealtad y una exclusividad en nuestro corazón y en nuestra familia. Recordemos que Dios es un Dios celoso. Ahora, Dios quiere, querido hermano, un amor sin reservas, ¿sí? El hecho de que Dios sea uno demanda un amor sin reservas, un amor total, un amor sin división, ¿sí? Por eso la palabra de Dios, si nosotros nos vamos de regreso, allá Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, la palabra de Dios dice así, pongamos atención, y amarás a Jehová tu Dios, dice de todo, oiga, corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas tres cosas expresan la totalidad del ser humano. Amén. Estas tres cosas expresan la totalidad del ser humano. Esto significa, querido hermano, que el amor debe apoderarse de toda la persona. Amén. Y no debe quedarse solo en puro afecto hacia Dios. Dios no quiere, hermano, espacios vacíos en la familia que le pertenezcan, oiga, solo a Él. O sea, Dios no quiere espacios vacíos. Dios quiere llenar todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra fuerza. Oiga, el corazón, usted ya sabe que en nuestro corazón se encuentran nuestras emociones y nuestros sentimientos. Dios quiere gobernar, Dios quiere estar en ese corazón. El alma, en el alma es el razonamiento y la voluntad.
Amén. En el alma es donde nosotros decidimos, es donde nuestra voluntad se demuestra. Y tenemos también la fuerza, o sea, son las energías y la vitalidad y la dedicación. Si usted y yo nos damos cuenta, querido hermano, Dios en esta palabra, en este versículo, repite la palabra todo 3 veces. Amén, en el versículo 5. Y esto indica intensidad, esto indica, querido hermano, perfección y el tamaño del compromiso del amor que Dios quiere acerca de nosotros. O sea, Dios quiere todo nuestro amor. Dios quiere todo por completo de nosotros. Se lo voy a poner así y se va a oír raro. Dios lo quiere todo, ¿sí? No quiere a nada a medias, ¿sí? Y si usted y yo estamos dando las cosas a medias, mejor no demos nada. O se lo voy a decir así, mejor Dios no quiere nada de nosotros. Porque Dios bien enfático dice, con toda, dice, tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 3 veces se repite esa palabra, todo. Entonces, Dios quiere, querido hermano, querida hermana, nuestro amor completamente para Él. Ahora, Jesús nos enseñó eso. Recuerde que estamos hablando ahorita en el Antiguo Testamento. Si nos vamos al Nuevo Testamento, querido hermano, allá en Marcos capítulo 12, versículo 28, dice así la palabra del Señor. Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de estos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amén. Los escribas le habían preguntado acerca de Jesús, a Jesús, cuál era el primer mandamiento de todos. Y Jesús mismo, hermano, hace referencia nuevamente de que el Señor es uno. Amén. Y a Él se le debe de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Entonces, querido hermano, yo espero que a usted y a mí nos quede claro, amén, de que no podemos reclamar a nuestro Dios, o como nosotros tenemos la costumbre, Dios, mi Diosito está en mi familia, mi Dios está en mi hogar. Óigame, usted y yo no podemos decir eso si usted y yo no nos hemos entregado completamente al Señor, porque Dios quiere todo de nosotros y Dios quiere hacer todo en nuestra familia, que no haya ningún vacío, ¿sí? No haya ningún vacío en nuestra vida, que Él lo complemente todo. Yo espero me esté comprendiendo y podamos, querido hermano, comprender este mensaje. Mire que ya solo, creo que nos vamos a llevar dos cultos de familias en victoria con este mensaje. Yo espero que esté aprendiendo, hermano. Amén. Póngame ahí un amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, Dios quiere, querido hermano, una unidad derivada de Él. ¿Sí? Él no se puede, no se puede amar a Dios y a la misma vez estar en una condición de división, de distanciamiento y de rechazo con los demás cristianos, posiblemente en nuestra iglesia o como también los miembros en nuestra familia. Ahora, la Biblia dice que Dios es uno, recuerde. Ahora, si Dios nos está diciendo que nosotros debemos de amar a Él, en ese amor Dios nos está pidiendo a nosotros, amén, unidad, pero una unidad que depende de Él, que deriva de Él, ¿sí? Por el amor que nosotros le tenemos. Nosotros también podamos practicar la unidad, amén, dentro de nuestras familias, dentro de nuestros hogares. Amén. No debe de haber distanciamiento. Ahora, no solamente en la familia hogar, sino que también en la familia del Señor. Porque como que usted se ha entregado totalmente a Dios, amén, pero somos divisores, amén, somos selectivos, hacemos acepción de personas, no se puede, somos uno en el Señor,
Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento también nos dice de que todos somos miembros de un solo cuerpo. Amén. Entonces, el amor hacia Dios me lleva a mí a practicar la unidad dentro de mi familia y dentro de mi iglesia. Mire qué importante. Le pregunto yo, ¿cuántos amamos a Dios? Y si usted ama a Dios completamente, como lo dice el versículo 5 de Deuteronomio capítulo 4, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con su corazón, usted no puede prácticamente odiar a su prójimo, o ver de menos a su prójimo, o ver mal a su prójimo. Eso es lo que Dios no quiere. ¿Por qué? Porque todo eso va en contra de la unicidad de Dios. Amén. Dios invita a cada cristiano, a cada familia, querido hermano, y a cada iglesia a una unidad derivada de Él. Dios es un triángulo. Óigame, un triángulo es uno. Amén. Un triángulo es uno. Amén. Que tiene 3 lados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así también nosotros necesitamos aprender a unificarnos como lo es Dios. Amén. Lo es, Dios es uno. Amén. Es por eso que Pablo amonesta a la iglesia a ser uno. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y ahorita se lo comparto. Primera de Corintios, capítulo 1. Versículo 10. Oiga, os ruego, pues, con atención, hablando de la unidad que Dios quiere que dependa de Él, dice la palabra, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, oiga, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente, ¿cómo? Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Ahora vamos a la familia. La palabra de Dios es clara y nos está hablando y nos está enseñando. Ahorita se lo voy a compartir, hermano, para que usted ahí lo tenga o lo pueda leer. Gloria a Dios. Amén. Ahí se lo dejo para que pueda compartir o leerlo. Dice la palabra, amén, la palabra de Dios, o sea, es bien clara, hermano. Y si lo aplicamos en nuestra familia, recuerde que venimos de Dios en mi familia. Y si yo involucro a Dios en mi familia, Dios requiere una entrega total de nosotros. Amén. Dios requiere una entrega total de nosotros. Ahora, nos entregamos a Dios. Dios no quiere ningún espacio, ¿verdad?, vacío en nuestra vida, porque Él quiere llenarlo todo. Dios quiere nuestro corazón, alma y fuerzas. Y Dios también requiere que seamos unidos. O sea, el amor que yo tengo a Dios me lleva a practicar la unidad. Amén. Y la palabra de Dios en este texto que leemos es bien clara. Amén. Y dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros que divisiones. Entonces, si yo amo a Dios como padre, como madre, como hijos, no debemos de estar divididos en casa, no debemos de estar divididos en familia. Somos nosotros los que damos testimonio, amén, de la unidad dentro del hogar. No podemos ser causantes de divisiones. Y dice la palabra, sino que estéis perfectamente, dice, unidos. Amén. ¿A través de quién? A través del amor de Dios. Amén. Que dice la palabra que seamos una misma mente y de un mismo, parecer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora, mi amado hermano, como padres, somos responsables de practicar la unidad dentro del hogar. ¿Por qué? La palabra de Dios nos dice, bueno, allá en el Génesis, tanto como en el Génesis y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo lo cita,
que el hombre dejará a su mujer. Si usted quiere, lo busca allá en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces, el concepto de Dios es de que no hayan divisiones, porque en el Señor también nosotros somos una sola carne. Amén. Entonces lo que Dios desea es que no hayan divisiones, no hayan divorcios, no hayan divisiones dentro de las iglesias, no hayan divisiones en los matrimonios. Sí, Dios no quiere que hayan hijos pródigos dentro de nuestras familias. No sé si me está comprendiendo, hermano, yo espero que sí. Y es por eso que usted y yo debemos de entregarnos totalmente. Gloria a Dios por aquellos padres. Yo creo que nos vamos a pasar un poquito, hermano, pero quiero compartirle el segundo punto de esta predicación y vamos a dejar dos para la otra semana. Esto es lo que Dios manda, querido hermano, a través de su palabra. Una entrega total. ¿Para qué? Para que nuestra familia no esté dividida. Para que nuestros hijos vuelvan a redil. Ahora, vamos a aprender algo en esta hora que demanda mucha responsabilidad en nosotros como padres. Ser padres es un privilegio lindo, bello, hermano. No sé cuántos dicen amén. Es lindo ser padre. ¿Sí? Yo no olvido la primera imagen con mi hijo en mis brazos. Lo dan como un gusanito, ¿verdad? Y verlo hoy, 9 años, hermano. Tremendo muchachón, igual que el papá, y guapo igual que el papá. Ahora, es bello ser papá. Yo soy padre de un hijo, un varoncito y una niña. Es una bendición. Son dos mundos diferentes, hermano. Increíble. Pero también es una gran responsabilidad. Óigame, es una gran responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros. Y si Dios nos ha delegado ese privilegio, asumámoslo con una gran responsabilidad. Ahora, si nosotros invitamos a Dios en nuestra familia, hermano, hermana, Dios quiere que la palabra que nosotros enseñamos a nuestros hijos sea aplicada primero a nosotros y luego que le enseñemos. Eso es lo que Dios quiere. Que la palabra que enseñe primero sea aplicada, que la palabra de Dios primero sea aplicada a nuestra vida y luego enseñada. ¿Me está escuchando? Porque usted y yo podemos enseñarle Biblia a nuestros hijos, pero si nosotros somos un mal ejemplo, hermano, no estamos haciendo nada en nuestros hogares y en nuestras familias. ¿Sí? Y vámonos a Deuteronomio. Gloria al Señor. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Mire lo que Dios enfatiza al pueblo de Israel. Y dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, dice, sobre tu corazón. ¿Y por qué Dios dice, oiga, estas palabras que yo te estoy dando, que yo te estoy poniendo a ti, que yo te estoy enseñando, las pondrás primero, dice, en tu corazón? O sea que, querido hermano, que el primero que tiene que poner por obra la palabra de Dios somos nosotros, los padres. ¿Por qué? Porque la mejor enseñanza se imparte con el ejemplo, hermano. ¿Amén o no amén? La mejor enseñanza se imparte con el ejemplo. Ahora, es interesante, hermano, notar lo que pasa en este capítulo de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios dice, oye Israel, en el versículo 4. ¿Sí? Ya más adelante dice, a lo particular nos dice,
a tu corazón. Del verso 6, Moisés no especifica, óigame, quién de los padres cuando dice estarán sobre tu corazón, pero tiene que ser cualquiera de los dos o los dos padres. Amén. Los dos padres. Pero la Biblia, hermano, deja en claro que los padres no pueden enseñar algo con palabras, oiga, y negarlo con su ejemplo. Nosotros lo entendemos, mal ejemplo. ¿Sí? Es como cuando nosotros le decimos al niño no diga mentiras y nosotros somos mentirosos. Y el típico ejemplo de que lo llegan a buscar y le dicen, no, decirle a la vecina que no estoy. Y usted ahí está en el cuarto, ahí está en algún lado de su casa. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A mentir. Y cuando nuestros hijos nos mienten, usted lo amenaza, ¿sí? Y le dice, mico y perico y que ya vas a ver, te voy a hacer, te voy a dar. ¿Y qué pasa? Nuestros hijos no aprenden porque usted y yo estamos siendo mal ejemplo para ellos. Y la palabra de Dios aquí está diciendo, estarán sobre tu corazón. Amén. Primero la palabra de Dios debe de estar en nuestros corazones, querido hermano, para poder después enseñar. Porque a Dios a nosotros nos manda a que hablemos a nuestros hijos primero con el ejemplo. ¿Sí? Primero con el ejemplo. Primero hay que vivirlo, hermano, antes de repetirlo. Primero hay que vivirlo antes de enseñarlo. ¿Sí? Para que la palabra de Dios sea parte de la vida de nuestros hijos. Le pregunto, padre de familia, ¿cuántos queremos que la palabra de Dios sea parte de la vida de nuestros hijos? Pues tenemos que vivirla nosotros primero. Amén. Yo soy responsable de vivir la palabra de Dios antes que mi hijo o mi hija. ¿Sí? Y eso, hermano, debe de ser parte de nuestra vida. Primero, aprender a poner en práctica la palabra de Dios, aplicar a mi vida la palabra de Dios y luego enseñarla. Y hay alguien que nos da un gran ejemplo, como siempre, en la vida del cristiano. Amén. Y se lo voy a enseñar. Hechos, capítulo 1. Gloria al Señor. Ahorita se lo comparto. Hechos, capítulo 1. Y mire lo que dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, oiga, comenzó a hacer y a enseñar. Pablo, no es Pablo, es Juan, creo que escribió, sí, Juan. No, espérame, quiero ver. Lucas, sí, Lucas fue que creo que escribió Hechos de los Apóstoles. Lucas, sí. Estamos ahí hablando algo perdido. Ahora, aquí la palabra de Dios, amén, Lucas, el doctor Lucas, hace referencia, amén, de que estaba hablando acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amén. Ese es el método de enseñanza de un buen maestro. ¿Sí? El mejor método de enseñanza es hacer y luego enseñar. ¿Sí? Porque nuestra creencia, hermano, superficial no va a impactar a nuestra familia. ¿Sí? Porque usted puede decir que va del culto, pero si llega con malcriadeces a su casa, usted tiene una creencia superficial del Evangelio o de su fe en Jesús. ¿Por qué nuestra familia no viene a los pies de Cristo, hermano? ¿Por qué no viene la familia? Yo se lo he dicho muchas veces, usted está esperando que llegue un hermano, que llegue un pastor a ganar a su familiar a Cristo. No, hermano, hermana, el que tiene que ganar a Cristo, a su familiar es usted. Ahora, las personas más difíciles de ganar a Cristo, sí, es nuestra propia familia. ¿Por qué? Porque para poder ejercer una influencia positiva y eficaz en nuestra familia, hermano, debe de haber una fe
genuina, una fe verdadera en cada uno de nosotros, no una fe fingida, no una fe a medias. Porque, o sea, usted va al culto, alaba a Dios y canta alabanzas y al que está sentado en el trono. Pero usted llega a la casa y llega a poner esos cumbiones, bolitos mix, esas románticas en español y llega a poner música que no edifica, música que no es de bendición. Igual manera para los jóvenes, están en la iglesia, pero llegan a poner su perreo, su reggaetón, su trap del sucio, ¿verdad? Tantas cosas que no edifican nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros, los hijos, vamos a ganar a los padres o los padres vamos a ganar a nuestros hijos si no compartimos una fe genuina, una fe verdadera, hermano, hermana? ¿Sí? Es por eso que Moisés dice, estarán primero sobre tu corazón. O sea, hermano, vivamos la palabra de Dios, vivamos nuestra fe en Jesús, vivamos nuestra fe en Dios. ¿Para qué, querido hermano? Para que nosotros podamos ver un resultado positivo en nuestras familias y en nuestros hijos. Porque nosotros marcamos, querido hermano, el destino de nuestros hijos con nuestro ejemplo, con nuestras actitudes. Si usted está siendo mentiroso, su hijo va a ser un mentiroso. Si usted está siendo un malcriado, sus hijos van a ser malcriados. ¿Sí? Es que yo soy boca floja. No, hermano, usted tuvo que haber nacido de nuevo. Su fe en Jesús debe de ser una fe verdadera, porque ahora usted es un ejemplo para su padre, un ejemplo para su madre y un ejemplo para su hijo. Estoy hablando de todos puntos. Ahora, las huellas que un hijo sigue, hermano, es probable que sean aquellas que sus padres trataron de ocultar. ¿Me escuchó? Tenga cuidado con el ejemplo que le está dando su hijo. Apliquemos sobre nuestro corazón la palabra de Dios. Es el mensaje, hermano. Ese es el mensaje. Debemos de enseñar primero la palabra de Dios primero se aplica y luego se enseña. Hablando en la vida del padre y de igual manera en la vida del hijo, porque muchas veces los hijos son de grande bendición para las familias, para que los padres y madres vengan a los pies de Cristo. Porque muchos hogares han venido a los pies de Cristo por el niño de escuela bíblica, por el joven que se congregaba, y gloria a Dios, en muchos casos. Ahora, Proverbios capítulo 20, versículo 7, deja algo muy claro. Ahora, nada sucede, hermano, a través de nosotros. Óigame, nada puede suceder a través de nosotros si no nos sucede a nosotros primero. Amén. Le pongo un ejemplo. En esta situación del coronavirus, hermano, siempre uno le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué? Yo le pregunté, Dios, ¿por qué permitió que me enfermara? No le reclamé, solo le pregunté porque yo quería saber. Porque le decía, yo andaba ayudando y yo necesito estar sano para ayudar a los hermanos, a movilizarlos en cualquier emergencia que ellos tuvieran. Hermano, hermana, y viene Dios y siempre me responde así. Es para que puedas hablar con autoridad. Porque cuántos hermanos amados estuvieron mal. Y no es lo mismo, hermano, tenga fe de que Dios lo va a sanar sin que haya sucedido un milagro en mi vida. No es lo mismo a que yo le diga, hermano, tenga fe en Dios que lo va a sanar. Si me sanó a mí, Dios también lo va a sanar a usted. Y uno lo dice con autoridad. Sí, porque ya lo vivió. Ahora, pensemos así mismo en la palabra de Dios. Debemos de hablar la palabra de Dios. Primero, aplicar la palabra de Dios para poder hablar con autoridad. Vamos terminando, hermano. Ya me pasé de tiempo. Pero ténganme unos minutos de paciencia. Ahora, el Proverbio 27 dice, camina en su integridad el justo, ¿sí? Y sus hijos son dichosos después de él. Ahí está la clave, hermano. Camina en integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Proverbio 27. Esta es la consecuencia positiva, hermano, en nuestros hijos, ¿sí? Que vivan con justicia, que vivan en lo recto, que vivan rectamente delante de Dios. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros? Primeramente, vivir en integridad. ¿Sí? Está en nosotros, padres de familia.
Los padres que viven una doble vida, una vida en la iglesia y otra en la casa, querido hermano, no vamos a influenciar positivamente en la vida de nuestros hijos. Amén. Es duro y mire que nuestros hijos se fijan, hermano. Sí, nuestros hijos se fijan, preguntan y sacan sus conclusiones. Por eso usted y yo, padre de familia, no debemos de tener una doble vida. En la iglesia una cosa, en la casa. Sí, no hable mal de sus hermanos en Cristo, porque eso afecta el corazón de su hijo. Mi papá, mi mamá a criticar va a la iglesia. Amén. ¿Y sabe cuál es el problema? Que nunca vemos la viga que hay en nuestro ojo. Amén. Y ahí estamos siendo tropiezos nosotros mismos como padres para que nuestros hijos no lleguen a los pies de Cristo. Tenga cuidado, papá. Tenga cuidado, mamá. ¿Sí? Ahora, no hay otra manera de hacerlo. Por eso Moisés dice, y estas palabras que les estoy mandando hoy estarán en su corazón. Las palabras que Dios, oiga hermano, las palabras de Dios tienen que ser parte de la vida de los padres. Los padres deben de vivir, óigame, de acuerdo a los principios bíblicos. Nosotros debemos de vivir según los principios bíblicos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder ayudar más eficientemente a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros? Recuerden lo que iniciamos hablando. La rebeldía, la falta de educación, ¿sí? Los malos modales. Tantas cosas, hermano, que están sucediendo en la sociedad de hoy. La pérdida de autoridad sobre los hijos. Hoy una hermana decía algo muy bonito. Yo tengo a mis hijos, decía, ya mayores y me mantienen, decía ella, pero yo los mando. O sea, que prácticamente no ha perdido la autoridad sobre ellos. Y ella sigue haciéndole la invitación a que no se aparten de los caminos. Ya hijos grandes, y ahí está, dice, yo ahí estoy pendiente. ¿Y en cuántos casos que hijos ya mantienen a sus padres? Ya los padres no tienen voz y voto dentro de las familias, solo porque el hijo paga la casa, solo porque el hijo paga la luz, solo porque el hijo provee para la comida. No se acomode, papá. Y prácticamente no seamos alcahuates. No, hermano. Yo creo que a nuestros hijos nunca les vamos a dejar de enseñar. Amén. Claro, merecen espacio, respeto y privacidad. Pero tampoco no deseamos que nuestros hijos se pierdan, ¿o no? Entonces no debe de faltar el buen ejemplo nuestro. Ahora, querido hermano, recuerde que nosotros debemos de ver principios bíblicos. Esos principios bíblicos, amén, debemos de meterlos en nuestro corazón. ¿Y cómo, pastor? Leyendo la palabra de Dios, hermano. Estudiando la palabra de Dios. Es tiempo que agarremos la Biblia y estudiemos la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que la palabra de Dios me quiere enseñar? Estudiemos la palabra de Dios, hermanos, meditemos en la palabra de Dios, pero sobre todo apliquémosla sobre nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque de la abundancia del corazón, amén, habla la boca. ¿Sí? De la abundancia del corazón, habla la boca. Así que, querido hermano, yo quiero animarlo. Dios está interesado a que su palabra esté en su corazón. Amén. Y que cuando esté en nuestro corazón, nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén. Dejamos ahí el mensaje. Vamos a seguir la siguiente parte, querido hermano. Para el próximo lunes dejamos 2 puntos y espero que hayamos aprendido un poco de la palabra del Señor. Hermano, que la palabra de Dios sea de bendición para nuestras familias. Amén. Dios no quiere, óigame, una familia dividida, no quiere un hogar dividido, un divorcio en un matrimonio. Dios no quiere hijos pródigos. Dios no quiere eso. Pero nosotros como padres somos responsables de aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y ser ejemplo para nuestros hijos,
para que ellos sigan nuestros pasos. Invitemos a Dios en nuestra familia, hermano, pero entreguémonos nosotros completamente, de todo corazón, de toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Amén. Gloria al Señor. Padre y buen Dios, que estás en los cielos, gracias por este momento, por este privilegio, Señor, que tú nos das de poder, mi Señor amado, orar, alabarte y también aprender de tu palabra, mi Señor. Señor, yo quiero suplicarle en este momento por cada hogar de mis hermanos y hermanas, Señor, que estamos teniendo esos problemas posiblemente de rebeldía, estamos teniendo esos problemas de falta de respeto dentro de nuestros hogares, Señor, donde nuestra autoridad posiblemente como padres ya no predomina. Donde el marido, Señor, ha dejado de ser cabeza de la mujer. Donde posiblemente desde el más pequeño al más grande de la casa se ha vuelto con una actitud respondona y pleitista. Y eso está provocando muchos desaciertos dentro del hogar. Muchos desaciertos dentro de nuestra familia. Recuerde que no somos familias perfectas, pero tenemos la guía de Dios, la guía del Espíritu Santo, hermano, hermana, para corregir el rumbo. Aún no hemos fracasado. Posiblemente nuestros hijos ya no están en casa y posiblemente ya no están en los caminos de Dios. Pero hoy es cuando nosotros aplicamos la palabra de Dios y orar por ellos, por ellas, para que vuelvan al redil. Porque, hermanos, recuerde que estamos hablando del destino de nuestra alma. Ese es el propósito de Dios, nuestra salvación. Ese es el propósito por el cual Cristo murió. Para que nuestras familias sean salvas en Él. Eso es lo que Dios quiere. Y claro, cada uno de nosotros como cabezas de hogar no queremos que nuestra familia se pierda. Y por eso no se rinde en oración. No se dé por vencido, siga clamando. Yo no conozco su lucha, pero no se rinda. Hoy es cuando le decimos al Señor: yo quiero entregarte completamente a mi familia. Yo te entrego, mi Dios, todo mi ser. Y esforcémonos porque nuestros hijos verdaderamente se entreguen a Dios, que nuestras hijas se entreguen completamente al Señor, hermano, hermano. Desde ya oremos que sea el Espíritu Santo poniendo en el sentir en ese hijo que ya no está perseverando, que Dios ponga ese sentir en esa hija que ya no ora, ya no lee la Biblia, ya no se congrega. Hoy es el tiempo, no se rinde, hermano, pero sobre todo hablemos con nuestro ejemplo. Por eso la palabra decía: aplica sobre tu corazón. Y pongámonos a cuentas, padres de familia, y digámosle al Señor: Señor, perdóname, porque posiblemente yo he sido el que no ha puesto en práctica tu palabra. Quizás en la iglesia sí, en la iglesia me comporto, en la iglesia soy un padre amoroso, en la iglesia soy un padre ejemplar, en la iglesia soy un padre educado, pero cuando yo llego a casa, Señor, me convierto en un hombre irado, me convierto en un hombre, Señor, hiriente, un hombre, Señor, que no respeta a la esposa, que no respeta a sus hijos, a sus hijas, Señor. Y por eso te pido perdón y te suplico que me ayudes a ser mejor padre, a ser mejor madre. Ayúdanos, Señor, que nuestros hijos no se pierdan. Y seguiremos clamando, Señor, para que ellos puedan ver lo bueno también en nosotros, Señor. El amor que te tenemos a ti, Señor. Tú sabes que te amamos, Dios. Tú eres lo mejor que ha pasado en nuestra vida. Y gracias por la salvación que nos has dado. Y hoy oramos, Señor, para que esa salvación permanezca sobre nuestros hijos. No nos rendiremos de clamar. No nos daremos por vencidos, Señor. Que nuestros hijos puedan tener un verdadero encuentro, Señor,
contigo. Que nuestros hijos puedan tener un trato personal, una verdadera intimidad, Señor, contigo. Que ellos puedan sentir una pasión, Señor, un deseo, Dios, de tu presencia en sus vidas. Ayúdanos, Señor. Solamente tú con nosotros. Padre, ponemos en tus manos nuestros hogares, nuestras familias. Gracias, Padre bueno. Ministranos con tu Espíritu Santo. Y sé tú haciendo tu voluntad en nosotros. Padre, gracias por esta noche. Clamamos, Dios, por los amigos que están ahí escuchando este mensaje. Quizás habrá un hijo, una hija, un padre, un esposo, una esposa. Y querido amigo, queremos animarlo a usted en esta hora, a que le dé una oportunidad a nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere entrar en su corazón, en su familia. Dios quiere gobernar todo su corazón. Dios quiere gobernar toda su mente, todas sus fuerzas. Dios quiere gobernar ahí. Dios quiere entrar ahí. Y yo quiero animarlo, hermano, hermana, a que le dé una oportunidad a Dios en este momento. Tú, querido hijo, que te encuentras posiblemente ahí escuchando el mensaje, o lo vas a escuchar quizás en repetición, quiero decirte que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Dios te ama y Dios no se va a dar por vencido con tu vida. Y Dios te está haciendo el llamado en esta hora. El mejor tiempo es hoy para que tú le abras la puerta de tu corazón a nuestro Señor Jesús. Dios es lo mejor y lo más especial que puede existir en la vida del ser humano. Y yo te animo a que le creas a Dios. Y yo te animo a que le des una oportunidad al Señor. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice la palabra de Dios. Así de sencillo se recibe a Cristo, confesándolo con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón que Cristo mismo vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos vida eterna, y que resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios y un día regresará por su iglesia. Repita esta oración conmigo. Haga esta profesión de fe conmigo. La oración dice así: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por haber enviado a su único Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Si usted hizo esta profesión de fe, querido amigo, lo felicito. Es la mejor decisión que usted ha tomado este día lunes 14 de septiembre. Lo animo a que siga creyendo en el Señor, a que persevere en la palabra de Dios, a que persevere en la fe en nuestro Señor Jesucristo. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo lo animo, hermano, hermana, a que siga en los caminos del Señor. Hoy usted es un hijo de Dios. Antes éramos creación de Dios. Padre, gracias por este momento. Bendice a mis hermanos que están ahí pegados a esta oración. Yo clamo por sus hijos, por sus hijas, por esa hermana que está orando por su esposo, o por el esposo que está orando por su esposa. Oramos, Dios, para que practiquemos la unidad en ti. Señor, que el amor que te tenemos a ti nos lleve a vivir en unidad en la familia, pero no solamente en la familia, sino que también en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones. Que el amor que a ti tenemos nos lleve a practicar la unidad. Gracias por este excelente tiempo que tú nos has permitido, Señor. Te amamos, tu presencia está con nosotros y nos da paz y consuelo. Permítenos el día de mañana también, Señor, salir adelante en cada prueba, en cada dificultad. Alabado y exaltado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor, mis amados hermanos, un verdadero privilegio de día lunes, Familias en Victoria. Desde ya le animo a que no se vaya a perder la segunda parte de esta predicación, amén, para que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Así que un verdadero gusto, gracias a todos los que compartieron la transmisión, a los hermanos allí que nos han comentado, amén,
este culto. Amén, gracias. Ahí un saludo para todos. También damos gloria a Dios. Por acá mi hermano me había escrito, ahorita le digo, perdón. Hermano Carlos Sánchez, por acá me había escrito. Deme un segundo. Acá está. Amén, ¿verdad? Estuvimos orando también por la petición de mi hermano Carlos Sánchez de la sanidad de su cuñada. Amén, estuvimos orando. Mi hermano aquí nos comparte de que ya se recuperó a COVID. Gloria a Dios, mi hermano Carlos. Y gracias ahí también por habernos permitido haber orado por su cuñada. Amén, gloria a Dios porque ya está en victoria. Así que también un saludo para todos. Hermano Samuel allá de Miraflores, también Dios me lo bendiga, siervo, y a todos los que nos han comentado, que Dios me los bendiga. Nos vemos martes. Mañana tenemos culto presencial. Mañana tenemos permiso, amén, de poder ir a la iglesia. Le esperamos a las 6 de la tarde. Llegue temprano. Tenemos 60 cupos y gracias a Dios, el día domingo, el día de ayer, llegamos 58 hermanos. Le esperamos. No se quede, hermano, no se quede, hermana. Le esperamos en la casa del Señor, y para los que nos sintonizan de lejos, siempre vamos a estar con la transmisión en vivo. Buenas noches. Que Dios me los bendiga grandemente. Un verdadero privilegio, hermanos. Amén. Bendiciones.